Me presento, me llamo Juan Antonio Ibar, soy capitán de la Guardia Civil, jefe de estudios de SEDAS Formación, y tú eres Alberto. ¿Por qué está aquí Alberto con nosotros? Pues porque es alumno de SEDAS Formación y ha obtenido el número 1 por modalidad restringida en este último proceso selectivo para el ingreso en la Guardia Civil. Nosotros estamos muy contentos porque, además del número 1 en modalidad restringida, el número 1 en la fase de oposición por modalidad libre también es un alumno de SEDAS Formación, es Carlos, que además ha obtenido la máxima puntuación en la prueba de conocimientos con 92 puntos. Así que este año en el que hemos hecho la transición desde lo que era antes ASM Formación Online a SEDAS Formación, pues nuestros alumnos han conseguido posicionarse en este exigentísimo proceso selectivo para el ingreso a la Guardia Civil en el número 1 por modalidad libre y en el número 1 por modalidad restringida. Y nada, hecha esta presentación, tanto por mi parte como por la tuya, estaríamos encantados de que nos contaras un poco cómo te has preparado este proceso selectivo. Bueno, pues básicamente con los recursos que habéis puesto a nuestra disposición, que son recursos muy completos, tanto de temario, conocimientos generales, inglés, psicotécnicos, ortografía y gramática, y de la segunda fase también he preparado con ustedes la fase de personalidad. Uh-huh. Háblanos un poco del asesoramiento, ¿no?, que has recibido. Nosotros le damos mucha importancia a la acción tutorial, ¿no? Contamos con un departamento de coaching y siempre digo que es muy importante el asesoramiento tanto a nivel pedagógico como a nivel psicológico, ¿no? Porque el opositor tiene que sobrellevar las vicisitudes de la vida cotidiana, las vicisitudes personales y profesionales, y compaginarlas con la preparación del proceso selectivo. Cuéntanos un poco en qué ha consistido ese asesoramiento, ese acompañamiento. Bueno, pues es algo que se ve desde el primer momento, porque básicamente desde las primeras clases, después del último proceso selectivo, se hace hincapié en esto que me está diciendo, que es un proceso que requiere que haya una guía por parte en este caso, de los profesores y la acción tutorial, para ayudar al opositor a sobrellevar pues, un poco los momentos más duros o en algún momento si alguien se puede atascar con el temario. Es decir, desde el primer momento sí que ponen a nuestra disposición ayuda para llevar este proceso, que es un proceso largo y exigente. Y eso, pues, digo desde el primer momento y también digo hasta el último momento, porque me he preparado, como le he dicho, la fase de personalidad con ustedes y hasta el último día he recibido ese apoyo, ese coaching y ese asesoramiento. Todo muy Vamos por partes. personalizado y muy completo. Vale. Vamos por partes, Alberto. Primero, respecto a la primera fase, en cuanto a la prueba de conocimientos, ¿tú has seguido un método a vueltas? O sea, dabas una vuelta completa al temario, hacías repasos, es decir, seguías un método de arrastre, ¿cómo lo hacías? Bueno, cogí como base el método que me plantearon ustedes. Luego hice adaptaciones porque, claro, considero que tiene que haber cierta flexibilidad, pues hay gente que trabaja, en mi caso es así, entonces pues hay que adaptarse un poco. Entonces, sí que fueron vueltas, pero más o menos en los tiempos de ver cada tema en cuanto a la curva del olvido, intenté seguir la cadencia que nos marcaban desde la academia. Eso fue así. Uh-huh. Has utilizado la batería de test, ¿verdad? Sí. La batería de test, tengo que decir una cosa, y me parecen unos test muy, muy buenos. Son muy parecidos a los test del examen, casi idénticos. Y lo digo habiendo probado test de otras academias. O sea, son test complicados. Y a ver, eso alguien puede decir, ahí va, son complicados los test, ¿no? No, pero es que, claro, uno llega al examen más preparado de lo que se ve con el progreso de la academia. Y eso, pues, Uh-huh. creo que es un punto muy positivo. En cuanto a la prueba de conocimientos, que es la más exigente, hay que decir que un 75% de la muestra es declarada no apto en, en la prueba de conocimientos. Es la prueba más exigente. Hay, pues eso, solo un 25% que alcanza los 50 puntos mínimos para resultar apto.
En este sentido, ¿tú estudiaste todos los temas o descartaste siguiendo la estrategia que nosotros nos recomendamos? Al final descarté un tema. Ustedes, a los alumnos como yo de modalidad restringida, ya que, a ver, el corte queda más bajo generalmente, pues sí que nos recomiendan descartar algún tema por optimizar nuestro tiempo y al final descarté uno. Era uno pues que se me trababa un poco más y dije, vale, pues ¿Y el resto de temas te los estudiaste completamente? sí, evidentemente, hice hincapié en los temas que más importancia se les daba, que ese es otro recurso que estaba muy bien, en el sentido de que se marcaban temas que tenían un peso alto de cara al examen y temas que tenían un peso bajo. Y eso pues ayuda a optimizar también qué estudio y qué no. Entonces, Bien, ahora hemos sacado al mercado el temario inteligente, en el que recomendamos no estudiar directamente un 43% del temario. ¿eh? Esto está perfectamente indicado en el propio temario con un código simbólico y con ese 57% pues hemos hecho el estudio, el 57% del temario que sí recomendamos estudiar, hemos hecho el estudio y hemos capturado 99 preguntas. Tú, pues nada, tú te lo has estudiado más de eso que recomendábamos, ¿no? sí, sí, pero bueno, también hay que saber seleccionar qué contenidos se estudian y qué no. Y eso, por ejemplo, en las clases, pues los profesores hacen hincapié en ciertos artículos. Los recursos interactivos de la plataforma están dedicados a los artículos más preguntados o más preguntables y eso pues ayuda también a descartar temario, porque sí que es verdad, hay temas muy extensos que uno no se los puede estudiar enteros porque no se está utilizando bien el tiempo y el tiempo que hay es limitado. Bien. Entonces, Respecto a las otras pruebas, ortografía, inglés, psicotécnico, gramática, cuéntanos, ¿cuál te ha resultado? Bueno, de las 5 pruebas, para ti, ¿cuál es la más compleja? yo diría que gramática. Gramática, ¿no? Porque Gramática, es sí. peligrosa, es una prueba peligrosa, con más de 5 fallos uno resulta eliminado. ¿Cuántos fallos tuviste en gramática? 3 fallos. 3 fallos. O sea que esa es la prueba para ti más compleja. Para mí fue la más compleja este año, sobre todo, sí. Muy bien, y ahora sí, ¿no? Una vez que superaste con mucha holgura el número 1, pues lógicamente con mucha holgura. La primera fase del proceso selectivo llega la tan temida entrevista personal, ¿verdad? Cuéntanos tu experiencia en la preparación con Serás Formación y luego la entrevista propiamente dicha. Bueno, pues yo estoy encantado de haberla preparado con ustedes porque, evidentemente, al final he resultado apto y recuerdo que usted me llamó para hacer una preparación de la entrevista personal directamente conmigo. Y bueno, pues también, aparte de eso, ya me apunté al módulo de personalidad que nos ponían, que ponían a nuestra disposición y tuve una entrevista, un simulacro de entrevista presencial también allí en la academia. Entonces, en este módulo yo no había llegado a esta fase y pues es lo que dice usted, es como, tras, esto ya no, o sea, no está todo hecho todavía y muy contento porque da la sensación de que con el tiempo, al principio, cuando uno empieza el módulo de personalidad, parece un mundo. Ostras, el test de personalidad, el biodata, la entrevista, pero desde el primer momento hay un montón de clases, se va explicando en qué consiste, uno va estando más tranquilo y evidentemente con el simulacro online de entrevista y simulacro presencial de entrevista, pues eso le ayuda a uno a desenvolverse de cara a la prueba que va a tener después. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora la academia, ¿verdad? A ti no te asusta la academia, eres militar, ¿no? Y los militares tienen cierta ventaja en este sentido. El periodo de adaptación es mucho más corto y llevadero para un militar que para alguien que no lo es, ¿no? Yo recuerdo cuando con 18 años fui a la academia de guardias de la Guardia Civil que estaba muy, muy asustado. Todo aquello era para mí nuevo. Esto, para ti será un periodo que te genera una gran ilusión, entiendo, ¿verdad? Sí, hombre, es el siguiente paso y con muchas ganas. Sí que es verdad que la parte militar, pues bueno, ya la he pasado, entre comillas, entonces pues quizás sea algo más fácil, pero bueno, hay que llegar con ganas y con ganas de aprender y estudiar. ¿Qué recomendaciones darías
al opositor en general, a esa persona que duda, que a lo mejor trabaja como tú, ¿no? Tú pues tenías que compaginar tu faceta profesional como militar con la preparación del proceso selectivo. Esas personas que a lo mejor se echan para atrás por miedo, yo no voy a poder, es un proceso exigente, ¿qué recomendaciones les darías? Bueno, yo les diría que sí que es verdad que es un proceso exigente, pero lo que he visto con esta academia y me ha gustado es que uno, ustedes se adaptan a lo que necesitamos. Si yo llego y yo puedo hablar con el departamento de acción tutorial y decirles, oiga, mire, yo trabajo 40 horas, mi situación es esta, tengo estos horarios, entonces ustedes, como es mi caso, imagino que con el resto de alumnos también, desde el primer momento pues nos ofrecen un plan personalizado. Es decir, evidentemente, una persona que tiene 50 horas a la semana puede que no consiga los mismos resultados que una persona que tiene 20 horas a la semana, pero gracias a lo que he comentado antes, los temas más preguntados, los que más interesa estudiar, la cadencia de las vueltas, los recursos que se pueden descartar y los que no. Creo que dejándose asesorar por una academia, que son profesionales y al fin y al cabo que se dedican a esto, uno puede pensar que no tiene tiempo, pero yo les quiero decir que sí que hay tiempo y que se dejen asesorar por una academia, que ellos van a saber ayudarles y van a saber ayudarles a adaptarse, es decir, a compaginar su trabajo o sus responsabilidades familiares con la posición. Nos has comentado antes que te habías preparado con otras academias, ¿verdad? Sí, ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Alguien te recomendó ASM Online, que era antes y ahora serás formación? ¿Por qué decidiste cambiar? sí. Un amigo me lo recomendó y entonces esa academia lo que veía un poco es que los tests eran muy sencillos, muy fáciles, no había muchos recursos y entonces hablando con este amigo me enseñó un poco la plataforma un día que nos vimos y tal y me llamó mucho la atención. Y dije, ostras, esto es otra cosa, es más profesional, más completo y por eso pues me cambié, por eso. Y una pregunta que en perfiles como el tuyo siempre osaba. ¿Te haría ilusión ascender una vez que finalizaras tu periodo de formación en la academia, luego como guardia civil en prácticas? Ya sabes que luego tienen que transcurrir 2 años. ¿Te haría ilusión prepararte para el ascenso al empleo cabo o para el acceso a la escala de suboficiales? Bueno, como ha dicho, primero vamos para la academia y las prácticas, pero sí, es algo que es posible o sea, se me pasa por la mente. Es pronto para decirlo, pero me gustaría intentar acceder a las escalas oficiales. Una pregunta muy concreta. Si tienes que resaltar algo de la academia, o sea, ¿qué es lo que más te ha gustado? Yo diría que las clases, em, es que claro, diría varias cosas, pero no, si tengo que decir solo una, diría la calidad de los test. La calidad de los test. Muy Creo bien. que haciendo, hay muchos test, aparte que hay muchos, la cantidad de test y la calidad de los test. Y creo que eso ayuda, aparte de la retroalimentación que hay, eso ayuda mucho a retener de cara al examen y por lo que le he dicho, porque son test muy parecidos al nivel de dificultad del examen, incluso más. ¿Utilizaste la herramienta test personalizados? Sí, O sí, sea, también. tú primero hiciste muchos test de los que podemos denominar predefinidos por la academia y una vez Ujú. cubierta esa batería, seleccionabas, entiendo yo, con la herramienta test personalizados, preguntas falladas y no contestadas, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que eso está muy bien también porque al final primero hacía los test de cada tema y luego pues una vez ya o había hecho casi todos o quería repasar, sobre todo repasar las falladas, porque creo que ahí es un momento clave para aprender en los fallos, ir a los fallos. Entonces, pues ayuda mucho. ¿Dónde te gustaría ir destinado? ¿Qué te gustaría hacer en la Guardia Civil? Así de primeras. Todavía. Así de primeras, me gustaría Seprona. El Seprona. Muy bien. Nada, en la Guardia Civil, yo siempre digo que el que no es feliz en la Guardia Civil es porque quiere complicarse la vida, porque hay tantas especialidades, tanta variedad. Hombre, primero lo que te tiene que gustar es la seguridad ciudadana, que es la esencia, nuestra esencia policial, pero a partir de ahí hay muchísimas especialidades, luego
también esa posibilidad real de promocionar, de ascender, si uno se implica y se esfuerza, que es, desde un punto de vista profesional, la Guardia Civil ofrece muchas posibilidades. Pues nada, yo recomendarte esto, ¿no? Ya sabéis que en nuestras tutorías siempre hablamos del día a día, que hay que estar preocupados de aquello en lo que uno tiene el control, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero, dicho esto, yo te animo a que cuando seas guardia civil te plantees el ascenso porque tienes madera para ello. No en vano has obtenido estas calificaciones que has obtenido y te auguro un brillante futuro profesional en la Guardia Civil, Alberto. Muchas gracias, ojalá sea así. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego.